Un saludo cordial a todos nuestros amigos y hermanos, amigas y hermanas, donde quiera que estén. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo para pasar por aquí y disfrutar junto con nosotros este mensaje que estamos preparando para ustedes. Pues el día de hoy quisiera compartir con ustedes el primero de una serie de mensajes que estamos organizando para compartir con ustedes, que le pusimos como título. En realidad es una pregunta. ¿Tiene vida y futuro la iglesia? Nuevamente, ¿tiene vida y futuro la iglesia? Y estoy seguro que de inmediato la respuesta que tenemos, muy rápido, es que sí, por supuesto, la iglesia tiene vida y tiene futuro. Pero nos gustaría a lo largo de esta serie, junto con ustedes, poder ir a lo que dice la Escritura, tener algunos pasajes que podamos analizar con un poco de cuidado y tener un poco más de luz para que esta idea que tenemos, esto que creemos, pueda tener suficiente fundamento bíblico, teológico, no solamente de lo que creemos, sino de la razón de por qué lo creemos. Y el reto que tenemos, los que vamos a compartir en esta serie, sería que ustedes junto con nosotros pudiéramos, con la ayuda de Dios, ampliar un poco nuestra perspectiva, esa perspectiva que tenemos de la iglesia, esta perspectiva que tenemos de la iglesia, que definitivamente a la hora de querer contestar esta pregunta o hacernos otras preguntas respecto a la iglesia, la respuesta definitivamente pasa por ese filtro de nuestra experiencia personal. De hecho, me parece que no hay manera en que contestemos a la pregunta o que podamos ver o visualizar a la iglesia sin usar nuestro filtro de nuestra propia experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Mi experiencia personal con la iglesia es la experiencia que yo estoy teniendo ahora con la iglesia local a la que yo pertenezco, o la experiencia que yo he tenido con la iglesia a lo largo de mi vida como cristiano en las diferentes congregaciones donde yo he estado. Es difícil, si no imposible, quitarse ese filtro para poder evaluar a la iglesia. Es decir, si en este momento la iglesia a la que yo asisto está pasando por un tiempo de bonanza, tenemos líderes piadosos, las finanzas están saludables, la iglesia está creciendo, entonces podemos decir, claro que tiene vida la iglesia. Pero si por el contrario, la experiencia que yo he tenido en las diferentes congregaciones donde he estado, o incluso la experiencia que yo tengo el día de hoy en mi iglesia local, tal vez no tenemos buenas finanzas, la membresía está disminuyendo, tenemos conflictos con algunas personas allí en la iglesia, entonces la respuesta que daremos a la pregunta será de acuerdo a mi propia experiencia. Entonces el reto que tenemos sería animarlos y animarnos también nosotros a que podamos ampliar un poco la perspectiva o un mucho la perspectiva de la definición que tenemos de iglesia. Ahora, dicho esto también, creo que valdría la pena que pudiéramos juntos ver lo que dice la Escritura o de dónde viene esta idea que tenemos de iglesia en la actualidad. Pues la palabra iglesia que conocemos hoy, así con ese término etimológico en español, es una palabra que usamos el día de hoy que viene del original en griego que sería eclesia. Eclesia era la palabra que usaban los griegos para referirse a un grupo de personas que formaban o conformaban una asamblea. Más o menos como la palabra que usamos el día de hoy para asamblea, igual digamos tenemos un sindicato y hay una asamblea donde llegan unas personas que juntos forman esta asamblea. No son todas las personas, sino es un grupo en particular. La asamblea en la escuela, la asamblea con los colonos. Entonces, eclesia igual a un grupo de personas en particular. Y si lo viéramos con esta perspectiva bíblica, cómo se usó esta palabra en el Nuevo Testamento, lo pudiéramos definir de una manera muy sencilla. Entonces, eclesia es un grupo de personas del mundo escogidos para poder pertenecer a esta asamblea y vivir en un estado de gracia.
Esto es, la iglesia no son todas las personas. La iglesia tampoco son todas las personas que asisten a una congregación o a un templo, sino que la iglesia son aquellos individuos llamados por Dios del mundo para poder formar esta asamblea que con la ayuda de Dios, guiados por el Espíritu Santo, nos permite vivir en un estado particular de gracia. Y a esto entonces habría que agregarle a esta perspectiva que estamos teniendo de la iglesia, que va más allá de nuestra experiencia local. Ahora, déjenme también comentarles entonces que hacerles ver que no necesariamente todas las personas que están, digamos, de cuerpo presente en un local, en una iglesia, no necesariamente todos son parte de esta iglesia que conocemos como la iglesia universal. Ahora déjenme comentarles una experiencia que yo tuve hace algunos años. Conocí a una persona, los dos éramos parte de una iglesia hace muchos años. Él estaba involucrado, incluso antes que yo allá en la iglesia, era parte del liderazgo, estaba involucrado también en la alabanza. Por alguna razón, situaciones geográficas de trabajo, de cambio de residencia de él, mío, nos tuvimos que ir a diferentes lugares. Y hace algunos años nos volvimos a encontrar un día en la calle. Entonces, iba caminando, lo veo, nos saludamos, nos abrazamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué has hecho? ¿A qué te dedicas? Y luego llegamos, como tenía que ser, a esa pregunta. Yo le pregunté, oye, ¿y cómo estás? ¿A qué iglesia estás asistiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás involucrado ahí en algo? Y él me dice, la iglesia, el cristianismo. No, mi hermano. No, esa etapa de la iglesia y del cristianismo, esa etapa yo ya la superé. ¿Cómo? No, mira, me dice, yo le doy gracias a Dios porque me permitió ser parte de una iglesia, porque me permitió estar en el cristianismo. Pero eso Dios lo usó como un escalón para el otro nivel donde yo ya me encuentro ahora. No, la iglesia, el cristianismo ya es etapa superada. Yo ya estoy como en otro nivel. Ah, qué interesante. Nos despedimos, se fue y yo me quedé pensando. O sea, si la iglesia y el cristianismo es como una etapa para algo más que Dios nos quiere llevar, eso significa que no solamente estoy estancado, porque no solo soy miembro de una iglesia, sino además soy parte de un equipo que está queriendo guiar a una iglesia. Entonces no solo estoy estancado, sino que me estoy hundiendo, ¿no? Después lo quise buscar para pedirle que me ayudara para saber cómo superar esta etapa, pero cuando reaccioné ya se había ido. Y desde ese día lo ando buscando para que me traiga dirección para superar esta etapa de la iglesia. No se crean, por supuesto que no. Este es un asunto de la iglesia no es como nada más un proceso en el que yo participo y después ya vamos a otra cosa. La iglesia son esos llamados por Dios para vivir en este estado de gracia permanente. Y entonces permítanme añadir algo más. La iglesia es o son todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, de esta época, en este lugar, pero también de las épocas pasadas. Esto es, los que fueron creyentes en Cristo Jesús antes de que naciéramos nosotros, en otra época, en otro lugar, incluidos nosotros, pero incluidos también los creyentes en Cristo Jesús, que todavía no nacen y que incluso todavía no creen, pero que en su tiempo creerán, esos escogidos por el Señor. Todos en conjunto somos parte de la iglesia. La iglesia en todas las épocas, en todos los lugares, esos creyentes en Cristo Jesús que han puesto su fe en Él. Entonces, hermanos y amigos, solamente estoy queriendo como poner la plataforma sobre la cual queremos animarles a ampliar esa perspectiva que tenemos de la iglesia, que va mucho, mucho más allá de nuestra propia experiencia con nuestra iglesia local. Ahora, permítanme también comentarles esto. Yo he pensado que la iglesia es como una pintura, como un cuadro. Sobre todo he pensado que es como un cuadro, una pintura al óleo. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver
una pintura, un cuadro al óleo, se van a dar cuenta que de repente no tiene como mucho sentido esta pintura, y sobre todo si tú te acercas demasiado, te vas a dar cuenta que en realidad son manchones, pinceladas que el artista le dio allí. Te acercas y no se entiende bien. De hecho, si te acercas demasiado solamente ves manchas. Te haces un poco hacia atrás y entonces tiene más sentido la pintura. Ya no solamente son manchas, sino ya forma un todo. Pero si te alejas demasiado, estás lejos de la pintura, no la alcanzas a observar adecuadamente. Como esta persona que yo les comentaba, y a algunos les fascina eso, como ver la iglesia desde lejos y no tiene ninguna implicación para ellos. Pero a otros les encanta ver la iglesia de cerca y solamente ven manchas. La iglesia es como un cuadro al óleo. Todos, cada uno de nosotros, digamos que somos una de esas pinceladas que en su conjunto ya le da sentido a ese cuadro completo, pero habría que verlo en una perspectiva adecuada. Entonces, dicho esto como introducción, quisiera pedirles por favor que me acompañen en esta primera sesión que vamos a estudiar un pasaje en Mateo capítulo 16. Por favor, acompáñenme, Mateo capítulo 16. Voy a leer los versículos del 13 al 20 rápidamente. Leo solamente la porción principal y la otra porción se las explico. El contexto de esto que vamos a leer es Jesús con los discípulos, dice, viniendo a la región de Cesarea de Filipo. Escuchen esto, dice que Jesús con sus discípulos un día viene caminando con ellos y les dice, a ver, deténganse un poco, por favor, escúchenme. Me gustaría saber, ¿qué dice la gente? ¿Qué han escuchado ustedes allí entre el pueblo, la gente, su familia, con los que ustedes se relacionan? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y dice aquí la escritura entonces que los discípulos, versículo 13, le dicen en el versículo 13, Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y el versículo 14, le contestan ellos. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Eso es lo que la gente piensa de Jesús. Y Jesús les dice, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? Y habló el que tenía que hablar, el que siempre estaba hablando antes que todos. A ver, maestro, permíteme por favor decirlo. Y le dice aquí, contesta Simón Pedro. Versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo. Digamos que aquí se acaba de destapar este asunto. Aquí el apóstol Pedro, por revelación de parte de Dios, acaba de destapar a Jesús diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que aquí me quisiera yo enfocar en esta ocasión, en este pasaje que vamos a leer. Pero ahora, en esta declaración que está haciendo el apóstol Pedro y en esta explicación que está dando Jesús, me gustaría por favor que me acompañen y traer un poquito de luz, o nada más de recordarles, de dos aspectos de esta declaración de Jesús. Es un aspecto que está primero, lo central que vamos a estudiar, y después este tercer aspecto. Entonces vamos al 1 y al 3 y luego me regreso yo aquí al 2. Uno de estos primeros aspectos interesantes que ha causado un poco de polémica es esta declaración de Pedro y esto que está diciendo Jesús, de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero Jesús le dice, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, y la polémica, digamos, está aquí.
Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aclaremos un poco así respecto a rápidamente, este aspecto de sobre esta roca. Y hay por lo menos 4 interpretaciones respecto a qué es esto de sobre esta roca y a qué se refiere Jesús con la roca. Esas 4 interpretaciones son, número 1, que es el apóstol Pedro, y de allí viene, se supone, el fundamento de la iglesia tradicional para decir que deben existir los papas y los sucesores de Pedro hasta el día de hoy. Algunos creen entonces que esa roca es Pedro, otros dicen que es Jesús, otros dicen que es la declaración de Pedro y otros dicen que es Pedro en virtud de esa declaración que acaba de hacer. Ahora, rápidamente, las objeciones que hay para la primera interpretación de que esa roca es Pedro, pues por lo menos hay 4 objeciones a esa interpretación. En primer lugar, tendríamos como la objeción gramatical, porque si ustedes leen con cuidado, leyeran en el original, nos daríamos cuenta que las palabras que está usando Jesús es sobre esta roca, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando se refiere a Pedro, se refiere y usa la palabra Petros, pero cuando se refiere a la roca usa la palabra Petra. Entonces Petros y Petra, que no es en el original, no es la misma palabra que está usando Jesús. Se supone entonces que Petros es una piedra pequeña y Petra es una roca. Entonces gramaticalmente no nos da como para que Pedro sea esa roca a la que Jesús está hablando. Tampoco nos lo da contextualmente. Otra objeción sería el contexto, porque el contexto, lo que está diciendo Jesús y la revelación que está teniendo Pedro, no nos da como para que digamos que Pedro es esa roca. Ahora, teológicamente tampoco nos da, tenemos esta objeción, porque el mismo apóstol Pedro más adelante admite que nosotros somos como piedras vivas y que Jesús es la roca sobre la cual estamos todos cimentados. Históricamente tampoco nos da, porque ni siquiera los otros apóstoles, ni siquiera los padres de la iglesia, ni los primeros cristianos creyeron que el apóstol Pedro fuera el fundamento de la iglesia. Entonces queda descartado que es Pedro. Jesús no dijo, y sobre ti edificaré mi iglesia, pero parece ser que también queda descartado que Jesús es ese fundamento al que se está refiriendo él mismo, porque no dice, y sobre mí edificaré la iglesia. Entonces, parece que rápida, la interpretación rápida que le damos de que es Jesús, más bien es una interpretación que le damos como para acallar la primera de que es Pedro. Entonces, no es Pedro, entonces es Jesús, pero si lo leyéramos con calma nos daríamos cuenta que no está del todo claro Jesús mismo diciendo ni Pedro ni él. Y luego entonces esta tercera interpretación es la declaración que acaba de hacer Pedro. Y esto tiene todavía un poco más de fuerza, pero habría entonces que aumentarle esta otra, la cuarta, que sí es Pedro mismo, pero en virtud de la declaración que acaba de hacer. Y ahora no se preocupen, pensar que pudiera ser Pedro porque entonces se convierte en una herejía. No. Al parecer lo que está diciendo Jesús es que sí es Pedro en base a o en virtud a esa declaración que acaba de hacer, pero Pedro como un instrumento para poder, digamos, ser el fundamento, no de toda la iglesia, pero sí, digamos, como pieza clave para lo que Jesús está queriendo hacer con la iglesia. Entonces nos quedamos allí entre la tercera y la cuarta al referirnos de esta idea de sobre esta roca se edificará la iglesia. Vayamos entonces al aspecto número 3, donde Jesús le está diciendo a Pedro que le dará las llaves del reino y todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, sin que ahondemos a profundidades en esto, nada más quisiera yo aquí decirles que sí sucedió algo similar a esto, lo que leemos en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro está predicando el evangelio allí a un grupo de personas y el Espíritu Santo toca a estas personas y muchos de los que estaban allí creyeron. Y así ese día, en ese acto, digamos que el apóstol Pedro está haciendo uso de una llave o como pieza clave para el reino de los cielos y se abren las puertas del reino de los cielos a un grupo de personas, judíos, así como gentiles, no solamente de ese lugar, sino de diferentes lugares. Y así el evangelio entonces comienza a extenderse y a llegar a gente que antes no tenía esa posibilidad. Digamos, estaba cerrada la puerta y el apóstol
Pedro, con la ayuda de Dios, abre allí la puerta del reino para todas estas otras personas. Quedémonos allí con estas dos explicaciones que nos hacen un poco como de sombra a lo que en verdad es lo importante en esta declaración de Pedro y en esta afirmación de Jesús. Si me lo permiten, entonces, vayamos por favor a lo medular de este asunto que está allí. Jesús diciéndole, ya lo dijimos, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Lo leo otra vez, versículo 18 de Mateo 16. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, aquí está, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Qué impresionante, a mí me encanta esta sección muy corta, una declaración muy cortita, pero muy poderosa de Jesús. Es una de las dos únicas veces donde Jesús hace referencia a la iglesia. Con este pasaje que estamos leyendo ahora, nos alcanzaría y nos sobraría para poder entender que tiene vida y futuro la iglesia. Es más que suficiente esta declaración corta de Jesús. Y quisiera que la veamos con un poco de calma. Escuchen lo que está diciendo Jesús. Hablando ya de qué es la roca, ¿qué es lo que dice Jesús que hará? Sobre esta roca, cualquier cosa que sea la roca, esa declaración de Pedro o Pedro mismo, en virtud de esta declaración, sobre esa declaración, está diciendo Jesús, edificaré. Escuchen la palabra que está usando Jesús. Sobre esa roca edificaré. No está diciendo Jesús, sobre esa roca trasladaré, sobre esa roca planearé, sino que sobre esa roca edificaré. Y no se necesita mucha sabiduría para entender las implicaciones de esa edificación. Edificar, en pocas palabras, inmediatamente nos trae a la mente un proceso, como la construcción de una casa, como la construcción de un edificio, que entre más alto quieres ese edificio, más profundos tendrían que ser sus cimientos. Entre más resistente quieres que sea ese edificio, más ancho tendrá que ser su base también. Está aquí hablando Jesús entonces de un proceso que no es un acto, sino entonces es un proceso que lleva su tiempo. Un proceso que requiere ciertos o diferentes elementos. Un proceso en el que Jesús mismo está involucrado. No es que un día en un terreno frente a tu casa no hay absolutamente nada, te duermes y para la mañana siguiente cuando tú ves ya hay un edificio allí. No. Tendrías que ver que llegaron, planearon, tomaron medidas, empezaron a excavar y después de excavar vinieron entonces máquinas, personas para trabajar y les llevó un proceso tan largo como tan grande quieras que sea ese edificio. Entonces aquí está Jesús muy claro explicándole a los discípulos que esta dinámica de la iglesia es una dinámica de edificación que lleva todo un proceso. Entonces, habría que destacar aquí, es un proceso donde Cristo mismo está edificando la iglesia. Permítanme, por favor, hacer aquí un paréntesis y leerles nuevamente este pasaje. Y en este pasaje, a mí me parece que está allí reflejado entonces ese proceso como ese cuadro del que les hablaba yo otra vez. Sobre esta roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia. Y si estamos pensando que la iglesia es como les comenté yo al principio, un cuadro, una pintura al óleo, me encanta pensar que entonces es una pintura en la que el maestro todavía está trabajando. Hace algunos años, mi familia y yo tuvimos un vecino, vivía frente a nuestra casa. Él es
pintor, pero pintor no de paredes, no de casas, sino pintor de artista, sí, de cuadros. En alguna ocasión tuve la oportunidad de estar allí en su casa y estar en su estudio, y me mostró allí todas las obras o algunas de las obras que él tenía allí. Las tenía resguardadas allí, algunas recubiertas para que no se dañaran, de exposiciones que él ya había tenido. Y después nos mostró unos cuadros de diferentes tamaños que estaba pintando para una exposición que tendría. Me mostró algunos y me dijo, mira, estos ya están terminados. Todos eran como parte de una serie, unos muy grandes que habría que cargar entre varias personas, otros más pequeños que a su tiempo pues los iba a exhibir. Me dijo, estos ya están terminados, ya listos para exhibirse. Ahora estoy trabajando en este en particular y dentro de poco ya lo voy a terminar, pero y aquí tengo otro que este es muy especial, este es como el medular. Entonces yo le dije, ¿estás trabajando entonces en este o en este? No, ahora estoy trabajando aquí en este. Ya cuando lo termine, pues ya lo paso para acá, pero sigo trabajando en este otro. Entonces, mientras estoy siguiendo el proceso de estos otros, vengo y sigo dando retoques aquí a este que es el más especial, el que estará ahí central. La iglesia es algo similar. He pensado que la iglesia es así como este cuadro central donde el maestro está trabajando. Es lo que está aquí diciendo Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque si lo piensan bien, el gran maestro, el Señor de la creación, pues tiene en su haber, en su acervo, en su archivo, cosas maravillosas que Él ya ha terminado. Pensemos, los animales terminados. Y dice ahí la escritura, leemos en Génesis, 6 días trabajó y hizo lo que tenía que hacer, al 7º día descansó. El hombre y la mujer es un proceso terminado. O sea, nosotros como seres humanos ya está terminado. O sea, no es que estamos en proceso de evolución y de repente acá nos va a salir un ala o nos va a crecer una oreja, nos va a salir el tercer ojo. Eso ya está terminado. Allí está como parte de esta dinámica de la vida en el universo. Pero hay un cuadro en particular en el que el maestro sigue trabajando, y esa es la iglesia. No está terminado, sigue dando pinceladas, sigue completando ese gran cuadro en el que Él está involucrado y está edificando su iglesia. Ahora, si tú te das cuenta que tú como creyente en Cristo o otros que son parte de la iglesia siguen fallando y cometiendo errores y haciendo cosas que no están bien, yo te quiero decir, este pasaje debería a todos traernos consuelo. El Señor mismo está edificando la iglesia. La iglesia es como una pintura al óleo, que si te acercas demasiado solamente ves manchas, que si te alejas demasiado no alcanzas a distinguir de qué se trata esto. Y cada uno de nosotros somos parte de este gran cuadro que el maestro está pintando y que sigue edificando con muchos colores, con muchos matices y muchas gamas para construir ese gran cuadro que todavía no está terminado. El gran maestro la sigue edificando. Entonces vean esta primera parte. Sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré. Y luego viene, a mí me parece, en mi opinión, una de las declaraciones, todo en su conjunto, pero esta frase en particular, en mi opinión, es una de las declaraciones más hedonistas, divinas que encontramos a lo largo de toda la Escritura. Jesús está aquí diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es algo así como que un día estás en tu casa y tú de repente dices: hoy se me antoja prepararme un pastel. Entonces sales en tu auto, vas al supermercado y con tu dinero compras los ingredientes que tú quieres para un pastel que tú te vas a hacer, para que tú te lo comas
como tú lo quieres hacer, en el tiempo que tú lo quieres hacer y de la manera que tú lo quieres hacer. Lean otra vez lo que dice, escuchen por favor. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Díganme si no hay hedonismo divino aquí. Y lo que está hablando aquí es de pertenencia, hermanos y amigos. Que no solamente el Señor está edificando la iglesia, sino que la iglesia le pertenece a Él. Y este pasaje otra vez nos alcanza y nos sobra para entender que nosotros como creyentes en Cristo le pertenecemos a Él. Que la iglesia no le pertenece a los líderes, que la iglesia no le pertenece a las congregaciones, que la iglesia no le pertenece a las denominaciones y que podrá aparecer y desaparecer una iglesia, una congregación y se diluyeron, pero la iglesia al fin de cuentas le pertenece al Señor. Y miembros de la iglesia podrían moverse e irse para otro lugar, o incluso el pastor podría fallar, o los ancianos, los líderes podrían tomar decisiones incorrectas y inadecuadas, pero la iglesia, dice Jesús mismo, le pertenece a Él. Esto nos habla entonces, a mí me parece, de un fuerte sentido de pertenencia que deberíamos de tener todos nosotros. No solamente le perteneces a la iglesia local a la cual tú asistes, no solamente eres parte de una familia internacional, global de iglesias, por muy grande, por muy pequeña que sea, sino si tú has depositado tu fe en Cristo Jesús, dice la Escritura, lo acabo yo aquí de leer, le pertenecemos a Cristo mismo, que está edificando su propia iglesia. Fíjense lo que dice, no dice sobre esta roca edificaré la iglesia, sobre esta roca edificaré una iglesia, sino sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no es, piénsenlo así, no es que Jesús dice: y sobre esta roca edificaré la iglesia, y sobre esta roca les encargo a ustedes que edifiquen esta iglesia. Y Jesús, como si dijera, bueno, ahí les encargo este asunto que le quise poner como nombre iglesia, y me voy a supervisar una galaxia, y ahí les encargo, pastores y líderes, que edifiquen esta iglesia y a ver cómo les va. Hace unos días tuve la oportunidad de estar con mi familia en un lugar, en una ex hacienda. Tuvimos oportunidad de conocer al dueño y nos platicó un poco acerca de lo que está haciendo ahí para remodelar. Es una obra grandísima, con muchísima inversión, mucha gente trabajando ahí. Es un lugar de hace muchísimos años que estaba abandonado y él lo está remodelando para hacerlo un lugar de eventos. Entonces, tiene mucha gente trabajando ahí, y yo le preguntaba, ¿cada cuándo vienes aquí a supervisar esto? Y me dijo, vengo todos los días. Y yo le preguntaba, pero ¿cómo para qué vienes todos los días si tienes mucha gente trabajando aquí? Y me dijo, pues porque soy el dueño y me quiero asegurar de que se construya como la idea que yo tengo. ¿Por qué? Me dice él, me alejo tantito, dejo de venir un poco y de repente vengo y ya construyeron algo aquí que yo les digo, ¿y esto por qué lo construyeron así aquí? Pues es que pensamos que así debería de ser. Pues no anden pensando que así debería de ser. Yo les dije, y aquí tienen unos planes de cómo deben de hacerlo. Por eso, dice él, yo tengo que venir aquí todos los días. Por eso, hermanos y amigos, Cristo está involucrado en su iglesia, porque si la dejara en nuestras manos, haríamos cualquier cosa menos iglesia. Pero de que funciona, o para que esto funcione, es resultado de que Cristo mismo está edificando su propia iglesia, y nosotros somos parte de esta dinámica que Él quiere usar. Y así, estoy convencido de esto, que para nosotros es una bendición ser parte de la iglesia, y para nosotros, miembros de la iglesia, es un privilegio ser usados como instrumentos allí en la iglesia. Porque con toda seguridad, nosotros todos nos hemos hecho esta pregunta: ¿tiene vida y tiene futuro la iglesia? Y tal vez no con estas palabras, pero estoy seguro que te has hecho esa pregunta. O sea, ¿tiene razón y tiene sentido seguir involucrado aquí, llegar temprano, servir, cantar, adorar, predicar, compartir del evangelio a otros, invitarlos, abrir mi casa, estar estudiando, dar mi dinero, dar mis dones y mis habilidades, esforzarme, estar aquí lidiando con gente que ni siquiera tengo necesidad de eso? ¿Tiene sentido esto? ¿Vale la pena y esto seguirá? Y yo leo aquí en la Escritura, pero por supuesto que sí.
Por supuesto que sí, porque la iglesia va más allá de nuestras expectativas, de nuestros propios recursos. Y leo aquí también con toda seguridad, como lo dice aquí la Escritura, es que le pertenecemos al Señor. Y a mí me gusta mucho decir esto, lo digo con cuidado. Sé que algunos se sienten incómodos cuando yo menciono esto, pero se los quiero decir otra vez. Cuando yo leo esto aquí, entonces entiendo que con nosotros o sin nosotros la iglesia seguirá adelante, porque la iglesia le pertenece a Cristo. Y en la iglesia estoy convencido de esto: todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Y el único que es verdaderamente indispensable es el dueño de la iglesia, el edificador de la iglesia, que está edificando su iglesia para sí mismo. Y para todos los demás, para todos nosotros, es un privilegio ser parte de la edificación de la iglesia, de la extensión del reino de Dios. Así que, hermanos, disfrutémoslo, entendamos que es un gozo y un privilegio que tú pertenezcas a una iglesia local. La última parte de este pasaje que estamos aquí leyendo, Jesús dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Estoy leyendo la Reina Valera, pero si les leo la Nueva Versión Internacional, lo traduce así: y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. En pocas palabras, parece ser que lo que Jesús está aquí tratando de explicarles por adelantado a los discípulos es lo siguiente. A ver, piensen. Está Jesús diciéndole a los discípulos que Él va a edificar su propia asamblea, porque ellos tenían bien cuál es la idea de asamblea. Bueno, Jesús les dice aquí, y ahora yo les explico, muchachos, que yo también voy a tener mi propia asamblea. La voy a edificar yo mismo, mi propia asamblea, un grupo de personas en particular. Les acaba de explicar esto. Pero luego, acto seguido, en el versículo 21 leemos que Jesús les explica a los discípulos que le es necesario, aquí lo dice así, ir a Jerusalén y padecer por causa de los ancianos hasta que lo lleven a la muerte, y Él va a morir y al tercer día va a resucitar. Entonces parece que como por adelantado les quiere explicar esto, porque parece ser entonces que los discípulos se van a preguntar esto. De hecho, no parece ser, se lo preguntan más adelante, porque cuando Jesús les explica que tiene que ir a Jerusalén y padecer y morir y resucitar al tercer día, Pedro, dice la Escritura, que lo toma aparte. Está allí con los discípulos Jesús y Pedro les dice: a ver, muchachos, ¿me permiten tantito con el maestro, por favor? Necesito hablar con el maestro. Y los discípulos le dicen: pues habla lo que tengas que hablar. No, por favor, si se salen tantito. Se salen los discípulos, Jesús se queda con Pedro, Pedro se queda con Jesús y le dice: maestro, no hagas eso, ten compasión de ti mismo, y es más, sobre mi cadáver antes de que tú te mueras. No, yo no voy a permitir que eso pase. Tal vez Pedro está pensando que Jesús va a decir: híjole, gracias Pedro, aprecio el aprecio que tú tienes por mí, en serio te lo agradezco mucho, y si fuera necesario, pues yo te pido ayuda. No pasó así, sino que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, eres un imbécil, quítate de aquí, no sabes lo que estás diciendo. O sea, arriba es el hombre más glorioso, sobre el que se supone que algunos piensan se edificaría la iglesia, pero acá es Satanás. Jesús está aquí explicándoles en esta porción de las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella, para que ellos tengan esa seguridad. Tendré que ir a Jerusalén, voy a morir. Y antes de que ustedes se pregunten, por favor, no entiendo esto, ¿cómo es que nos dices que vas a edificar una asamblea gloriosa, pero tú te vas a morir? Entonces, ¿cómo? ¿La edificas? ¿Te mueres? ¿La edificas o no? ¿Te esperamos? ¿No te esperamos? Y Jesús les aclara y les explico. Las puertas del infierno, o las puertas, no del infierno, las puertas del Hades, no serán capaces de retenerme. Y como la iglesia le pertenece a Cristo, entonces le está diciendo: y la muerte no será capaz de detener o de destruir a la iglesia. O sea, en otras palabras, la iglesia es indestructible, hermanos y amigos. La iglesia no conocerá la muerte, y se levantará una empresa, y se levantará un país, y se levantará un reino, se levantará, se extenderá, crecerá, desaparecerá. Y la iglesia sigue y sigue, porque la iglesia es indestructible. Está diciendo aquí Jesús: las puertas de la muerte no serán capaces de retener a la iglesia, porque no fueron capaces de retener tampoco a Cristo mismo. Y me encanta más adelante, en 1 Corintios, lo que el apóstol Pablo
la referencia que él usa respecto a la muerte. Y está hablando allí acerca de la resurrección de Jesús y de la resurrección de todos nosotros como creyentes en él. Y explica un poco de la muerte. A ver, ¿cómo nos explicas entonces de que somos eternos, de que la iglesia es indestructible, pero todavía la muerte sigue acechándonos y nos hace daño? Y el apóstol Pablo lo explica, me encanta la ilustración que usa. Y a su tiempo, dice el apóstol Pablo, la muerte será tratada. Y va a haber una lucha entre Jesús y la muerte. Y Jesús allí, medio la muerte derrota a Jesús. Jesús derrota a la muerte. No. El apóstol Pablo se quita de complicaciones y dice, en algún tiempo, cuando ya sea el tiempo indicado, cuando Dios ya lo decida, Cristo Jesús mismo, ¿qué hará con la muerte? Dice el apóstol Pablo, y la muerte será sorbida, como cuando vas allí a un lugar y te sirven bebida en un popote y te queda un poquito y al final le das una sorbida y se desapareció para siempre. Así, en un tris, Dios acabará con la muerte. La muerte solamente es un instrumento, pero la muerte no es capaz de retener a la iglesia ni la destruirá jamás. La iglesia es indestructible. Entonces, pregunta, ¿tiene vida y tiene futuro la iglesia? Pero por supuesto que sí. ¿Por qué sí? Porque Cristo mismo está edificando su iglesia y nos explicó aquí que somos indestructibles, los que somos creyentes en Cristo Jesús. Lo que está diciendo aquí Jesús, fíjense por favor, y sobre esta roca yo edificaré mi asamblea, un grupo de creyentes llamados del mundo para vivir en un estado de gracia a través de la obra que yo voy a hacer, a través de entregarme para salvación por ellos. Y el Espíritu Santo estará obrando en ellos para edificar su iglesia, una iglesia que Él se está preparando para Él mismo. Ahora, si la iglesia es como un cuadro, yo diría entonces que ese cuadro que todavía se sigue pintando, yo te quiero animar, hermano y hermana, amigo y amiga, a que te veas en ese cuadro. Pon atención y ve Juan 17, cuando Jesús está haciendo esa conocida como la oración sacerdotal. Jesús está hablando con el Padre y le dice, Padre, te pido por estos que estoy aquí dejando en el mundo, y así como tú me enviaste al mundo, los envío yo también a ellos. No ruego solamente por ellos, sino ruego también por los que han de creer en mí por el testimonio de estos. O sea, nosotros allí incluidos en esa oración de Jesús. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús incluidos en ese cuadro que Él sigue pintando. Si pones atención, te vas a ver allí en ese gran cuadro. Si has puesto tu fe en Jesús, tú eres parte de este cuadro que el Señor sigue todavía pintando. Entonces, hermanos y amigos, las situaciones que hemos las situaciones que hemos pasado, las situaciones complicadas que hemos pasado, las situaciones complicadas que estemos pasando hoy, las crisis que estemos pasando en el futuro, los errores que alcancemos a ver en otros, nuestros propios errores no son capaces para detener lo que Dios está haciendo con nosotros. No son suficientes para detener su obra maravillosa, porque la iglesia le pertenece al Señor. Y eso es maravilloso saberlo. Entonces, ¿tiene vida y tiene futuro la iglesia? Sí, por supuesto que sí. ¿Tiene vida? Sí, por supuesto que sí tiene futuro, porque la iglesia es de Cristo, porque la iglesia Él la está edificando y porque la iglesia que somos tú y yo los creyentes en Él somos indestructibles.